Buenos días, familia de la iglesia. Me llamo Milt Johnson. Tengo el privilegio de ser un pastor aquí. Es un gozo reunirnos juntos hoy. Qué gran tiempo de alabanza esta mañana. Si estás aquí de visita, quiero darle la bienvenida especial. La semana pasada comenzamos una serie intitulada Cómo Dios construye su iglesia con liderazgo piadoso. Estamos en Tito este otoño para ver las prioridades que Dios tiene para forjar su iglesia. Vamos a ver hoy que Dios usa liderazgo piadoso, doctrina fiel, discipulado en la comunidad y santidad. Eran prioridades de Pablo para Tito, para así formar las iglesias nuevas en la isla de Creta. Quiero invitarles a buscar su Biblia, Tito, capítulo 1. Vamos a ver el liderazgo piadoso en la iglesia esta mañana. Vamos a ver los versículos 5 a 9 de Tito 1. Aquí dice Pablo: Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombrar líderes de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El líder debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertad y desobediencia. El obispo tiene que ser irreprensible, no arrogante, no iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Es la palabra de Dios. Vean aquí el tipo de líder que Dios con quien fía la iglesia. Son hombres de integridad, de buena doctrina, de madurez espiritual. Pablo enfatiza el liderazgo verdadero está arraigado en el carácter y la convicción, no en títulos o posiciones. Al ver este pasaje y otros pasajes esta mañana, quiero enseñarles que Dios edifica a su iglesia con líderes piadosos dedicados a Dios. Si usted tiene la hoja de notas, pueden apuntar ideas y principios allí. Hay hoja de notas en español en la mesa con los audífonos. Vamos a ver cómo las instrucciones aquí reflejan el corazón de Dios. Y vemos la importancia de liderazgo devoto en la iglesia. Es importante para Dios. Quizás ya han notado que hay mucha de construcción aquí en el norte de Virginia. Es por el crecimiento económico y también demográfico. ¿Cómo se sabe que una obra está en buen camino? Bueno, hay un buen cimiento, hay madera en el lugar. Pues es más que eso. Necesita un plan claro. Constructores hábiles. Y tiene que tomar cada paso con precisión y propósito. Si los constructores no tienen cuidado, la instrucción no se va a levantar.
Valeria y yo vimos ese principio en Nepal en 2017 para equipar líderes en esa iglesia en cuanto a sus matrimonios. Cuando llegamos a Katmandú, nos impresionó la pobreza y también montones de ladrillos y basura. Hubo un terremoto en 2015 y tristemente, aunque no duró más de un minuto, 9 personas murieron y miles y miles heridos. Y la razón es que las casas y los edificios estaban construidos con planes malos y malos materiales. Tragedia por estrategia. A pesar de estar en un lugar, Nepal, de muchos terremotos, murieron por mala construcción. Y este pasaje y este evento nos ofrece una lección. Como líderes y como miembros de la iglesia. En Tito 1, Pablo sabía que al salir de Creta, la iglesia iba a enfrentar eventos sísmicos, presiones culturales, doctrinales, morales. Pablo les asegura por la fuerza del cimiento que formaba la base de la iglesia y la integridad de sus líderes. Entonces, en versículo 9, dice que los líderes deben apegarse a la palabra fiel y a la enseñanza buena. Deberían ser líderes que podrían aguantar terremotos espirituales. Y vemos este principio repetido en el Nuevo Testamento. Vemos una pluralidad de ancianos como la norma del liderazgo de la iglesia. Como vemos en Hechos 14, 23, Pablo y Bernabé nombraban ancianos en las iglesias nuevas que establecían. Y aquí vemos que cada iglesia nombró a líderes religiosos con oraciones y uno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí hacerles la pregunta, ¿cuáles los beneficios prácticos de una pluralidad de ancianos en una iglesia? Bueno, primero, hay un consejo más profundo. En la iglesia nuestra, los ancianos se reúnen cada segunda semana para orar por los miembros y discutir asuntos pastorales y la dirección de la iglesia. Cuando no hay acuerdo unánime, nos unimos a estudiar la palabra de Dios y orar y buscar la voluntad de Dios juntos hasta que hay un consenso. Entonces, una pluralidad de ancianos provee más consejo. Segundo, la pluralidad de ancianos provee más dones y áreas de especialidad. Tercero, una pluralidad de ancianos ofrece también cargas compartidas. El peso del cuidado pastoral y la responsabilidad
es muy difícil para una sola persona, pero se lleva entre varios más fácilmente. Cuarto, una pluralidad de ancianos provee más cuidado pastoral. La congregación tiene más que les cuida a los miembros. Es mejor tener equipo que una sola persona. Quinto, una pluralidad de ancianos ofrece contabilidad mutua y protección. Ancianos devotos nos llevan a ver nuestra entrega, nuestra salud espiritual y nos protege de la corrupción que nos rodea. Al ver en el Nuevo Testamento los líderes, vemos que hay 3 títulos para un solo rol de los ancianos. Ahí ponemos el micrófono del pastor aquí. Ya lo tengo, ¿no? Perdone la destrucción. Hay 3 títulos del liderazgo de la iglesia: pastor, ancianos y obispos. Refieren al mismo oficio, pero destacan ciertas distintas dimensiones. Pastor enfatiza que son subpastores al gran pastor de la iglesia. Anciano enfatiza la responsabilidad de guardar y guiar la iglesia. Obispo enfatiza la responsabilidad de guiar y cuidar la iglesia. Así pintan un cuadro perfecto, más completo del liderazgo bíblico. ¿Y cómo se encajan los ancianos que no son miembros del equipo pastoral? Los ancianos laicos difieren en la intensidad de su servicio. No importa si sirven a tiempo completo o parcial. Ellos comparten el cuidado de la iglesia. Y el llamado de Dios une a los ancianos en su propósito y responsabilidad a pesar de su profesión. Una tercera pregunta: ¿cómo es que Dios usa ancianos para edificar su iglesia? Vamos a ver en Hechos 20, donde Pablo comparte su última despedida de la iglesia de los Éfesos cuando hay una reunión de los ancianos en Mileto. Y aquí vemos que Dios utiliza ancianos devotos. En versículo 28, bien, vemos que los ancianos pastorean la iglesia. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió por su propia sangre. Y también en 1 Corintios 5, 1 a 4. A los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo también, líder, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria, les ruego esto: pastoreen el rebaño que está a su cuarto, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino ser ejemplos para el rebaño. Así recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Estos versículos destacan
La entrega sagrada a los ancianos a guiar, enseñar, alimentar, proteger y amar y servir a los miembros de la iglesia bajo su cuidado. Segundo, ancianos oran por la iglesia. Por ejemplo, aquí en esta iglesia los ancianos comienzan alabando a Dios por la familia de Dios aquí, orando por la salud total y la misión de la iglesia. Cada mañana uno de los ancianos ora en el culto por la iglesia. Y a veces los ancianos están llamados para orar por los enfermos según Santiago 5, 14 y 15. Tercero, los ancianos enseñan la iglesia, versículo 9 de Tito 1. Vemos que ellos deberían aferrarse a la palabra de Dios y así están calificados para estudiar la sana doctrina y confrontar el error. La entrega de los ancianos a la verdad les permite enseñar bien y defender la fe. Me encanta la benedicción de Pablo en Hechos 20:32. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Cuarto, los ancianos sobreveen y guían la iglesia. Los líderes ancianos son responsables para guiar espiritualmente y cuidar la doctrina de la iglesia. Y también cuidan la vida espiritual de los miembros. Y así deben ser humildes y no dominar ni ser mandones. Quinto, ancianos guardan la iglesia, como dice Pablo en Hechos 20, 29, 30. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Los ancianos guardan la iglesia de esas influencias dañinas, enseñando verdad bíblica y orando por la congregación y usando su discernimiento espiritual. Sexto, los ancianos equipan la iglesia. Los ancianos, igual como los diáconos, equipan la iglesia para el ministerio. Aquí vemos que es la meta en Efesios 4, 11 a 13, para que todos crezcamos hacia la madurez en Cristo. Séptimo, los ancianos son modelos del comportamiento piadoso. Vemos aquí, en 1 Pedro 5, 2, pastorean el rebaño que está a su cargo, no por obligación ni ambición, sino por deseo de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidación, sino sean ejemplos. Y así también Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su vida. Como Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, imítadme a mí como yo imito a Cristo. Los líderes deben enseñar con claridad y de nuevo la palabra de Dios. Es esencial para la vida diaria y deberían mostrar esa vida como ejemplos. La cuarta pregunta: ¿a quién rinden cuentas los ancianos? Bueno,
Vamos a ver. Primeramente, rinden cuentas a Dios. Aquí vemos en Santiago 3:1, donde los maestros serán juzgados con más detalle. En 1 Corintios 5:4, los líderes fieles recibirán una corona de Dios cuando Cristo aparezca. En Hechos 20:28 vemos que los ancianos que cuidan la iglesia de Dios se dan cuenta que Dios compró esa iglesia por la sangre de Cristo. Qué bien. Maravilloso. La iglesia no es una congregación de gente, sino una posesión de Dios, comprada por el precio último de la sangre de Cristo. Entonces nos rendimos cuenta los unos a los otros. Ninguna sola persona lleva toda la autoridad para sobrevelar por la iglesia, sino los líderes plurales, los ancianos. Y los ancianos cuidan a nosotros de aislarnos los unos de los otros. No podemos vivir la vida solas. En una iglesia saludable, los ancianos rinden cuentas a Dios, los unos a los otros y a la iglesia misma. Los líderes que están abiertos a la enseñanza tienen que contestar cuando hay acusación o problema. Y aquí vemos en los requisitos de los ancianos en versículo 6 de Tito 1. El primer requisito es que tenga su casa en orden. Debe ser una familia ejemplar. El líder debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. Las aplicaciones de estos requisitos destacan la integridad de los ancianos. Son irreprensibles. No significa que uno es perfecto. Si me conocen a mí, sabe que es verdad. Sino es una vida que es ejemplo y libre de grandes faltas. Segundo, es el esposo de una sola mujer. Literalmente significa un hombre de una mujer. Los ancianos son hombres que tienen matrimonios fuertes y están comprometidos con sus esposas para cuidarlas. Y no hay historia de comportamiento con otras mujeres. Y tercero, pues los hijos de los ancianos son fieles y obedientes. Y Pablo clarifica que no se entregan a la libertinaje ni a la desobediencia. Hablo de los líderes bajo el techo de los ancianos, no de los hijos ya mayores e independientes. También vemos en versículo 7 que son de carácter impecable. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser irreprensible, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso, ni ganancias malavidas. Entonces, el énfasis es el carácter personal del anciano.
hay virtudes y no hay vicios. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni controlado por el orgullo. Y no debería ser borracho, claro, ni violento, sino disciplinado. Y no es codicioso. Entonces aquí es el motivo del corazón que no le motiva la plata, sino razones buenas que vienen de Dios. Y aquí en versículo 8 vemos que debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Él ama a personas nuevas, extranjeros. Busca lo que es bueno moralmente. Es santo, recto, disciplinado. El anciano tiene su vida apartada para la obra de Dios y los propósitos de Dios. Y en versículo 9 vemos que tiene buena doctrina. Debe apegarse a la palabra fiel, dice versículo 9, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la santa doctrina y refutar a los que se opongan. Preservan la buena doctrina en la iglesia. Deben exhortar con sana doctrina y animar a otros con esa enseñanza saludable. Y debe estar listo y capaz de refutar a los que contradicen la verdad de la palabra. ¿Por qué importan estas cualidades, estos requisitos? Parece que algunos dicen que esta lista de reglas ya está desfasado. Pero nos recuerda que la iglesia no es un negocio, sino es una organización, y ni es una organización política, sino una familia construida sobre el fundamento de Cristo, guiado por líderes que nos aman y que son fieles. La quinta pregunta. Y la pregunta que nos interesó el equipo de predicadores, ¿por qué se restringe el liderazgo de ancianos a hombres? Es una pregunta que lleva años de consideración y va a haber más discusión en el futuro. Reconozco que hay diferentes opiniones y es un tema complejo. Me acerco a este tema con humildad y también convicción. Creo que Dios ha entregado a hombres un rol especial para guiar primeramente en su hogar y también guiar en la iglesia. No es una tradición cultural ni preferencia personal, sino vienen las escrituras. Vemos el orden de la creación donde Adán se formó primero. Y Dios pidió cuentas a Adán del pecado de comer el fruto prohibido, aunque Eva lo comió también. Y vamos los requisitos en 1 de Timoteo 3 y Tito 1 que refieren a los hombres y los ejemplos de los apóstoles de Jesús, que todos eran hombres. Es importante enfatizar que esta pregunta no disminuye el valor o las habilidades y las contribuciones de las hermanas, de mujeres. A través de las escrituras hay muchas mujeres, aún en el libro de Hechos. Vemos a Aquila y Aquila,
a Priscila, al lado de Aquila en Hechos. La presencia y ministerio de las mujeres es esencial a la vida y la misión de nuestra iglesia. Entonces, no hablamos de superioridad ni inferioridad, sino roles complementarios. Igual como hombres y mujeres tienen igual valor y dignidad espiritual, pero tienen distintas responsabilidades en las casas y en las iglesias. Quiero elaborar eso más en el futuro con los pastores. Y podríamos explicárselo a usted personalmente si lo desea. La sexta y última pregunta que quiero lanzar es: ¿qué responsabilidades tienen los miembros de la iglesia hacia los ancianos? Bueno, en primer lugar, hay la primera responsabilidad a los ancianos. Honrarlos. Como dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Aquí vemos que la palabra significa trabajo duro. Algunos dicen que predicar un sermón pues es equivalente a trabajar 8 horas. No estoy seguro de eso. Pero también honrarles significa pues someterse a ellos y apoyarles económicamente, demostrar aprecio a ellos y vivir vidas que reflejan las verdades que nos enseñan. Es honrarles, pues es respeto mutuo en la vida de la iglesia. Hay que reconocer que tienen responsabilidad ante Dios. También tenemos que conocer y estimarles con amor. Como dice 1 Tesalonicenses 5:12, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz. Hay que reconocer sus cualidades, hay que considerarles importantes y estimarlos. Refleja una actitud positiva hacia ellos. La tercera manera de respetar a los ancianos es vivir en paz los unos con los otros. Así dice en 1 Tesalonicenses 5:13, vivan en paz unos con otros. Parece obvio, pero una de las mejores maneras de honrar a los líderes de la iglesia es evitar divisiones y luchas y tener un ambiente saludable. Cuarto, obedecer y someterse a sus líderes, como dice Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría. Entonces hay que colaborar y confiar en los líderes, que ellos buscan la voluntad de Dios para nosotros. Quiero recordarles que líderes devotos deben ser enseñables ellos mismos. Y si usted está de desacuerdo con unos ancianos, debería reunirse con ellos personalmente. Y quinto, orar por ellos. Es lo que deseamos como pastores en el equipo de pastores de la iglesia. Por la buena salud, con fuerza, por protección,
sabiduría, gracia por sus familias. No podemos hacer nada sin orar. La oración nos da el apoyo vital. Y sexto, dar económicamente a la iglesia. Los ancianos y pastores que se entregan a tiempo completo en el ministerio deberían vivir sin estrés financiero. Séptimo, darles gracias y acercarse a ellos en su ministerio. Bruce Larson, en su libro, comparte esta ilustración. Las grullas grises, escribe, migran largas distancias. Cuando vuelan largas distancias, cambian de líder regularmente. Es un modelo para la iglesia. La iglesia saludable anima a todo el rebaño. Esta clase de iglesia refleja el corazón de Dios. A Dios refleja el testimonio los unos a los otros y también a los líderes. Queremos ser esa clase de iglesia donde amor es más que palabras, donde unidad es más que una meta, sino una manera de vivir. Vamos a orar. Padre Dios, te doy gracias por esta oración práctica que Pablo escribió a Tito. Y como pastor en esta iglesia, doy gracias por cada persona en este salón. Estoy muy animado al pensar en el futuro y confiar en la manera que vas a obrar. Levanta, Señor, edifica esta iglesia. Ayúdanos como ancianos o pastores a amar como tú quieres. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.